Después de 14 horas de gritos y el incesante pitido de los monitores cardíacos, todo lo que quería era desplomarme en los brazos de Lidia y olvidarme de que el mundo existía. Mis uniformes apestaban a antiséptico y sudor, mis pies me palpitaban en mis zapatillas gastadas y mis ojos me ardían por las luces fluorescentes del hospital que nunca parecían atenuarse. Pero tenía un plan. Lidia había estado trabajando hasta tarde toda la semana en su bufete de abogados, lidiando con una gran fusión corporativa que probablemente nos compraría unas bonitas vacaciones en algún lugar tropical. Había recogido su comida tailandesa favorita de ese lugar del centro, el que tenía un pad thai ridículamente picante que le hacía llorar los ojos y le sonrojaba las mejillas. Se sorprendería de verme en su apartamento a las 11 de la noche un martes. Pero una buena sorpresa, el tipo de sorpresa que nos recordaba por qué habíamos estado juntos durante 3 años, por qué le había propuesto matrimonio hacía 6 meses con el anillo de mi abuela. El ascensor de su edificio olía a perfume caro y flores frescas, un marcado contraste con el desinfectante industrial que se había convertido en mi colonia permanente. Equilibré las bolsas de comida para llevar en una mano y busqué mi llave con la otra, pero decidí que llamar a la puerta sería más romántico, más sorprendente. Llamé 3 veces, nuestro pequeño patrón. Toc, toc, toc. Pasos se acercaron a la puerta, pero sonaban más pesados que los pasos rápidos habituales de Lidia. Tal vez llevaba esas pantuflas peludas que le había comprado para Navidad. La puerta se abrió y me encontré mirando a un hombre que nunca había visto antes. Era alto, quizás 1,88 metros, con un tipo de complexión que gritaba exatleta universitario que se ha vuelto un poco blando. Cabello oscuro, una camiseta de aspecto caro, y no pude evitar notarlo. Llevaba calcetines, solo calcetines. Sin zapatos, sin pantuflas, calcetines de lana gris que probablemente costaban más que todo mi atuendo. Oh, dijo, sin parecer particularmente sorprendido o preocupado. Debes ser Frank, corregí automáticamente, mi cerebro aún tratando de procesar por qué el extraño respondía a la puerta de mi prometida a las 11 de la noche. ¿Está Lidia aquí? El hombre, que se veía completamente cómodo en su apartamento, como si perteneciera allí, inclinó ligeramente la cabeza. Está ocupada ahora mismo. ¿Quieres que le diga qué pasaste? La bolsa de comida tailandesa de repente se sintió imposiblemente pesada en mis manos. El pasillo pareció inclinarse ligeramente, como si el mundo se hubiera desplazado lo suficiente como para desequilibrarme. ¿Ocupada? Sí, está, gesticuló vagamente hacia el interior del apartamento, en la ducha. Fue entonces cuando la vi. Solo un vistazo, la cara de Lidia asomándose por la esquina del pasillo que conducía a su dormitorio. Su cabello rubio estaba revuelto, no mojado como debería haber estado si realmente se estaba duchando. Su rostro, generalmente compuesto y seguro, se quedó sin color cuando me vio parado allí. Nuestros ojos se encontraron durante quizás 2 segundos. 2 segundos que se sintieron como caer por el hueco de un ascensor. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego desapareció de nuevo por la esquina. El hombre de los calcetines caros seguía mirándome con esa expresión casual, casi aburrida, como si yo fuera un repartidor que había llegado al apartamento equivocado. No es necesario, me oí decir. Mi voz sonaba extraña, demasiado tranquila. La veré más tarde. Me di la vuelta y caminé de regreso al ascensor, mis pies moviéndose automáticamente mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de suceder. Las bolsas de comida para llevar se balanceaban a mis costados, las asas de plástico me cortaban los dedos. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió interminable. 17 pisos de procesamiento. 17 pisos de mi mente corriendo a través de explicaciones que tenían sentido, que no implicaban lo que sabía que acababa de presenciar. Quizás era un compañero de trabajo. Quizás era su primo de Seattle. Quizás había una explicación perfectamente razonable de por qué un extraño en calcetines respondía a la puerta de mi prometida mientras ella se escondía en el dormitorio. Cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono ya estaba vibrando. Lidia. Frank, espera. Lidia, por favor déjame explicarte. Lidia, no es lo que piensas. Lidia, Frank, por favor contéstame. Lidia, te amo. Me senté en mi Honda Civic destartalado, viendo los mensajes acumularse en mi pantalla de bloqueo. 19 mensajes de texto en 10 minutos. Cada notificación me apretaba un poco más el pecho.
No abrí ninguno de ellos. En cambio, comencé a pensar en patrones, en las noches que había trabajado turnos largos en el hospital, llegando a casa exhausto a medianoche o más tarde para encontrar a Lidia ya dormida. Como había comenzado a enviarme mensajes de texto alrededor de las 10 de la noche esas noches. Me voy a la cama temprano. Mañana será un día largo. Te amo. Cada vez que trabajaba de noche, ella se iba a la cama temprano. Conduje a casa a mi propio apartamento, el que había conservado incluso después de comprometernos porque Lidia dijo que necesitaba su espacio para concentrarse en el trabajo. En lugar de una habitación que de repente se sentía menos como un apartamento de soltero y más como un refugio. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de ese hombre. La forma casual en que se había parado en la puerta de Lidia, como si fuera el dueño del lugar. Los calcetines caros. La forma en que Lidia me había mirado, no culpable, sino aterrorizada. A las 3 de la madrugada, me di por vencido con el sueño y preparé café. Café fuerte, del tipo que podía despertar a los muertos. Tenía que volver al hospital en 6 horas para otro turno, pero mi mente estaba demasiado acelerada para descansar. Saqué mi computadora portátil y abrí mi horario de trabajo. Turnos de 12 horas, a veces extendiéndose a 14 o 16 cuando las cosas se ponían locas en la sala de emergencias. Había estado haciendo este trabajo durante 8 años, desde que terminé la escuela de enfermería. Las horas eran brutales, pero la paga era decente y realmente me encantaba ayudar a la gente. Lidia siempre había dicho que admiraba mi dedicación, incluso cuando significaba perderme cenas o planes de fin de semana. Ahora, estaba viendo esas cenas perdidas de manera diferente. Deslicé mi teléfono, revisando las marcas de tiempo de los mensajes de "me voy a la cama temprano" de Lidia. 15 de octubre, la noche que trabajé un doble turno después de que un accidente automovilístico trajera a 6 víctimas. 22 de octubre, cuando me quedé hasta tarde para ayudar a capacitar a una nueva enfermera. 3 de noviembre, durante ese brote de gripe cuando la mitad del personal se reportó enfermo. Cada vez que trabajaba hasta tarde, Lidia se iba a la cama temprano. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de ella. Lidia, sé que estás despierto. Por favor, habla conmigo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono a un lado sin responder. A la mañana siguiente en el hospital, me encontré buscando a Danny Martínez, uno de los otros enfermeros que vivía en el vecindario de Lidia. Danny era el tipo de persona que lo notaba todo. ¿Qué coches pertenecían a qué residentes? ¿Quién salía con quién? ¿Qué apartamentos tenían las luces encendidas a horas extrañas? Lo encontré reponiendo suministros en la sala de traumatología. Hola, Danny, le dije, tratando de sonar casual. Pregunta al azar. ¿Conoces a mi prometida Lidia, verdad? Vive en ese rascacielos de la Quinta Calle. Sí, claro. La abogada rubia que conduce el BMW blanco. Buena chica. Danny hizo una pausa en su conteo de inventario. ¿Por qué? Solo me preguntaba. ¿Alguna vez has notado a alguien más por su casa? ¿Como un visitante o algo así? La expresión de Danny cambió ligeramente. Dejó la caja de gasa que había estado sosteniendo y me miró con más atención. «Parao, hombre, ¿estás bien? Tienes un aspecto horrible. Solo responde la pregunta, por favor». Suspiró. «Mira, no me gusta meterme en los asuntos de los demás, pero sí, hay un tipo que conduce un Audi negro. Lo he visto entrar y salir de su edificio con bastante regularidad. Generalmente tarde por la noche. Se me cayó el estómago. ¿Con qué regularidad? ¿Unas cuantas veces a la semana, quizás? Me di cuenta porque siempre aparca en el lugar de visitantes justo debajo de mi ventana y ese Audi tiene un escape ruidoso. Me despierta a veces. ¿Desde cuándo ocurre esto?» Danny parecía incómodo. «Parao, quizás deberías hablar con Lidia sobre esto». «¿Cuánto tiempo, Danny?» «Un par de meses al menos, quizás más». Me puso una mano en el hombro. «Lo siento, amigo. Pensé que quizás era su hermano o algo así». Pasé el resto de mi turno en piloto automático,
haciendo los movimientos de revisar los signos vitales, administrar medicamentos y consolar a los pacientes mientras mi mente procesaba esta nueva información. Un par de meses, quizás más. Nuestra fiesta de compromiso había sido hace 3 meses. Cuando llegué a casa esa noche, me obligué a hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé nuestra cuenta de ahorros conjunta en línea. La habíamos abierto hacía un año, planeando la boda para nuestro futuro juntos. Yo había estado contribuyendo regularmente, reservando dinero de cada cheque de pago. Allí estaba, un retiro de hace 2 semanas. $800 etiquetados como viaje de chicas. Me quedé mirando la pantalla, tratando de recordar a Lidia mencionando algún viaje de chicas. Ella había estado trabajando constantemente en esa fusión, quejándose de largas horas y clientes exigentes. ¿Cuándo exactamente había encontrado tiempo para un viaje? Llamé a su hermana Rachel, la única persona a la que Lidia era más cercana aparte de mí. Parao, ¿cómo estás? ¿Cómo van los planes de boda? Va bien, mentí. Oye, pregunta al azar. ¿Lidia mencionó algo sobre un viaje de chicas recientemente? Como en las últimas 2 semanas. Silencio al otro lado de la línea. Rachel, un viaje de chicas. No, no me mencionó nada de eso. ¿Cuándo se suponía que iba a ser? No estoy seguro. Quizás entendí mal. Se me secó la boca. Ella no te pidió dinero ni nada, ¿verdad? ¿Como $800? ¿$800? Dios, no. Parao, ¿está todo bien? Suenas extraño. Todo está bien. Debería irme. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche, Lidia llamó. La dejé ir al buzón de voz, luego escuché el mensaje 3 veces. Frank, por favor. Sé que estás molesto, pero tenemos que hablar. ¿Lo que viste anoche? Es complicado, pero no es lo que piensas. Matt es solo un amigo del trabajo. Me estaba ayudando con algo. Por favor, devuélveme la llamada. Te amo, Matt. Así que, el hombre de los calcetines tenía un nombre. Borré el buzón de voz y me fui a la cama. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a Lidia por primera vez desde la noche en que encontré a Matt en su puerta. Yo, cena mañana. Romanos a las 7. Necesitamos hablar de los $800. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Lidia, gracias a Dios que me estás hablando. Sí, por supuesto. Puedo explicarlo todo. Romanos era nuestro lugar, un pequeño restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita, donde le propuse matrimonio, donde celebramos cada aniversario y ascenso. Parecía apropiado tener esta conversación allí, como cerrar un círculo. Llegué primero y pedí nuestra mesa habitual en la esquina trasera, la misma cabina donde Lidia había llorado lágrimas de felicidad cuando le deslicé el anillo de mi abuela en el dedo. La misma mesa donde había hablado de nuestro futuro, de la casa que compraríamos, de los hijos que tendríamos algún día. Entró exactamente a las 7 de la tarde llevando el vestido azul que le había comprado para su cumpleaños. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se movía. Frank. Se deslizó en la cabina frente a mí, buscando mis manos al otro lado de la mesa. Retiré mis manos y las doblé en mi regazo. Así que, dije, cuéntame sobre el viaje de chicas. Su cara se quedó muy quieta. ¿Qué? Los $800 que retiraste de nuestra cuenta de ahorros para un viaje de chicas. Tengo curiosidad por los detalles. Los ojos de Lidia se desviaron de los míos, luego regresaron. Oh, eso. Se lo presté a Rachel. Estaba teniendo algunos problemas financieros y no quería pedirle a su marido. Llamé a Rachel ayer. El color se le fue de la cara, justo como le había pasado cuando me vio en su pasillo 2 noches atrás. Dice que nunca le prestas dinero, continué. De hecho, parecía bastante sorprendida por la idea. Frank, yo. También hablé con Danny Martínez. ¿Conoces a Danny, verdad? Es enfermero en el hospital. Vive en tu edificio.
Ha estado viendo un Audi negro estacionado en tu plaza de visitantes varias veces a la semana durante los últimos 2 meses. Un escape ruidoso, dijo. Lo despierta. Las manos de Lidia temblaban ahora. Las apretó sobre la mesa, su anillo de compromiso atrapando la luz de la vela entre nosotros. Y luego está el patrón, dije, mi voz se mantuvo notablemente tranquila. Cada vez que trabajo en un turno de noche, me envías un mensaje de texto alrededor de las 10 de la noche diciendo que te vas a la cama temprano. Cada vez, Lidia, lo revisé. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una pequeña pila de papeles. Extractos bancarios, registros telefónicos, mi horario de trabajo. Los extendí sobre la mesa como evidencia en un caso judicial, lo que supongo que era. Entonces, esto es lo que creo que pasó, dije. Creo que has estado viendo a Matt durante meses. Creo que cada vez que trabajaba hasta tarde. Él venía. Creo que usaste nuestros ahorros para la boda para llevarlo a algún lugar agradable. Quizás ese bed and breakfast en el norte del estado que siempre quisiste visitar. Y creo que la única razón por la que estás sentada aquí ahora mismo es porque te atraparon. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella aún no hablaba. ¿Me equivoco? Le pregunté. Por favor, dime que me equivoco. Me miró durante mucho tiempo y vi el momento exacto en que dejó de fingir. No quise que sucediera, susurró. Esas 6 palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Había estado esperando, incluso después de todo, que hubiera alguna otra explicación, algún malentendido que pudiéramos resolver, pero ahí estaba, la verdad. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. Frank. ¿Cuánto tiempo, Lidia? 4 meses. Su voz apenas era audible. Comenzó cuando estabas haciendo esos turnos dobles durante el verano. Yo estaba sola y él estaba allí. ¿Y? 4 meses. Hice los cálculos en mi cabeza. Así que, ya te estabas acostando con él cuando enviamos nuestras invitaciones de boda. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Extendí la mano sobre la mesa y suavemente le quité el anillo de compromiso de su dedo. El anillo de mi abuela, el que había estado en mi familia durante 60 años. Frank, por favor. Te amo. Cometí un error, pero te amo. Me guardé el anillo en el bolsillo y me levanté de la mesa. No, no me amas. La dejé sentada allí en nuestra cabina, llorando entre sus manos mientras otros comensales fingían no mirar. La noticia corrió rápido en el hospital. Al final de la semana, todos en la sala de emergencias sabían que el compromiso de Parao había terminado. No ofrecí los detalles, pero de alguna manera la gente sabía que implicaba una infidelidad. Tal vez Danny había dicho algo, o tal vez simplemente era la forma en que estas cosas se extendían por un lugar de trabajo como un reguero de pólvora. No me importaba la atención. Lo que me molestaba era la lástima, la forma en que mis colegas me miraban como si fuera un animal herido, la forma cuidadosa en que evitaban mencionar relaciones o bodas a mi alrededor. Lo que realmente me molestaba era ver a Lidia. Ella trabajaba para un bufete de abogados que manejaba casos de negligencia médica, lo que significaba que entraba y salía de nuestro hospital regularmente. Por lo general, trabajaba con la administración, pero a veces necesitaba entrevistar a enfermeras o médicos sobre procedimientos y protocolos. 3 días después de nuestra cena en Romanos, apareció en la sala de emergencias. Estaba reponiendo un carro de suministros cuando la vi hablando con el Dr. Peterson cerca de la estación de enfermeras. Llevaba su armadura profesional, un elegante traje negro, el cabello recogido severamente, su expresión todo negocios. Pero cuando me vio al otro lado de la habitación, su compostura se quebró lo suficiente como para que yo viera el dolor debajo. Le dijo algo al Dr. Peterson y se acercó a donde yo estaba trabajando. Frank, ¿podemos hablar en privado? Varios de mis compañeros de trabajo estaban mirando ahora, sin siquiera fingir ser sutiles al respecto. Estamos en el trabajo, Lidia. Por favor, solo 5 minutos. Miré las caras curiosas que nos rodeaban, luego asentí hacia una sala de consulta vacía. Ella me siguió adentro y cerró la puerta detrás de ella. Solicité un traslado, dijo sin preámbulos. A la oficina del centro.
Ya no trabajaré en casos de hospital. Está bien. Rompí con Matt. Continué organizando suministros, sin mirarla. Está bien. Frank, por favor mírame. Me di la vuelta y me apoyé en el carro de suministros, cruzando los brazos. ¿Qué quieres que diga, Lidia? Felicidades por hacer lo mínimo indispensable. Quiero que me des otra oportunidad. ¿Quiero arreglar esto? No hay nada que arreglar. Terminamos. Pero te amo. Vale. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Simplemente deja de decir eso. No puedes amarme y traicionarme al mismo tiempo. Así no funciona el amor. Estaba llorando de nuevo, pero en silencio esta vez, lágrimas profesionales que no arruinarían su maquillaje. Me mudo de mi apartamento, dije. Encontré un lugar más cerca del hospital, un estudio. Vendí el anillo y usé el dinero para un depósito. Eso la golpeó como un golpe físico. ¿Lo vendiste? Necesitaba el dinero y necesitaba que se fuera. Frank, era el anillo de tu abuela. Se suponía que iba a estar en tu familia. Estaba en mi familia hasta que decidiste que ya no querías ser parte de mi familia. Abrí la puerta y salí, dejándola sola en la sala de consulta. Esa tarde, firmé el contrato de arrendamiento de un pequeño estudio a 6 cuadras del hospital. Era una fracción del tamaño de mi antiguo lugar, con una cama Murphy y una cocina que apenas calificaba como cocina. Pero era mío y no tenía ningún recuerdo de Lidia. Moverse fue sorprendentemente fácil cuando te dabas cuenta de lo poco que realmente necesitabas. Ropa, algunos libros, mi cafetera y mi computadora portátil. Todo lo demás se sentía como equipaje de una vida que estaba listo para dejar atrás. La parte más difícil fue explicarles a mis amigos por qué la boda se había cancelado. La mayoría de ellos conocía a Lidia desde hacía años, habían salido en citas dobles con nosotros, se habían emocionado con el compromiso. No puedo creer que ella hiciera eso, dijo Tom, uno de mis amigos más antiguos, cuando se lo conté mientras tomábamos cervezas en Murphy's Tavern. Ella parecía tan, no sé, dedicada a ti. La gente cambia, dije, lo cual era más fácil que admitir que tal vez nunca la había conocido realmente. ¿Y ahora qué? Preguntó Mike, otro amigo de mis días de escuela de enfermería. ¿Vas a empezar a salir de nuevo? La idea de salir con alguien me parecía imposible. No porque todavía estuviera enamorado de Lidia. Ese sentimiento había muerto en el momento en que ella admitió la aventura, sino porque no podía imaginarme volver a confiar en nadie. ¿Cómo te abres a alguien cuando sabes con qué facilidad pueden destruirte? Me estoy concentrando en el trabajo ahora mismo, dije, lo cual era cierto. Había tomado turnos extra, en parte por el dinero y en parte porque mantenerme ocupado me mantenía la mente distraída. Pero ni siquiera el trabajo podía distraerme por completo de la ira que se estaba acumulando dentro de mí. No solo ira hacia Lidia, sino hacia Matt. Por la forma petulante en que se había parado en su puerta como si hubiera ganado algún tipo de premio. Por lo fácil que se había insertado en mi vida y la había destrozado. Empecé a pensar en la venganza. La venganza, aprendí, requería información, y la información requería paciencia. Empecé con algo pequeño. El apellido de Matt, por ejemplo. Lidia lo había mencionado una vez durante nuestra confrontación en Romanos, pero yo estaba demasiado conmocionado para prestar atención. Me llevó un poco de investigación en las redes sociales de Lidia, ella aún no me había bloqueado, para encontrarlo. Matt Brennan, desarrollador inmobiliario, según su perfil de LinkedIn, especializado en condominios de lujo y propiedades comerciales. Se graduó de la Universidad Estatal hace 15 años, donde había jugado al fútbol hasta que una lesión en la rodilla puso fin a su carrera atlética. Se parecía exactamente al tipo que robaría la prometida de alguien y se sentiría bien al respecto. Su compañía, Brennan Development, tenía una oficina en el distrito financiero. Su sitio web mostraba fotos brillantes de Matt con trajes caros, estrechando manos con funcionarios de la ciudad y de pie frente a rascacielos a medio construir. Conducía ese Audi negro que Danny había mencionado, vivía en un ático en el centro y pertenecía al club de campo donde Lidia siempre había querido celebrar nuestra recepción de boda. Cuanto más aprendía sobre Matt Brennan, más enojado me ponía. Esto no era una aventura cualquiera, un momento de debilidad que se había descontrolado.
Lidia me había cambiado por una mejora. Alguien más rico, más exitoso, más conectado, alguien que podía darle la vida que siempre había querido y había sido demasiado educada para decir que yo no podía proporcionarle. Me encontré conduciendo por su edificio de oficinas durante mis pausas para el almuerzo, observándolo entrar y salir. Se movía con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no, que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, que nunca había tenido que trabajar un turno de 14 horas solo para pagar el alquiler. Una tarde, lo seguí a un restaurante de lujo donde almorzaba con otros 2 hombres con trajes caros. Me senté en el bar y escuché su conversación, aprendiendo sobre tratos inmobiliarios y reuniones del ayuntamiento y viajes de fin de semana a los Hamptons. Este era el mundo del que Lidia quería formar parte, un mundo donde $800 eran calderilla, donde la gente usaba calcetines que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. Lo odiaba, pero más que eso, odiaba lo fácilmente que me había quitado todo. Esa noche, llamé a mi amigo Stan, un expolicía que ahora trabajaba como investigador privado. Nos habíamos conocido en el gimnasio donde iba a desahogarme después de turnos particularmente difíciles. Stan tenía unos 50 años, era robusto como una pared de ladrillos y tenía el tipo de sabiduría cínica que proviene de 20 años de ver lo peor de la gente. Parao, dijo cuando contestó el teléfono, ¿cómo te trata el negocio del desamor? Necesito un favor, Stan. Se trata de tu exprometida infiel, su novio. Quiero saber todo sobre él. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ese es un camino peligroso, chico. ¿Créeme en esto? No te pido que hagas nada ilegal. Solo quiero información. La información tiene una forma de llevar a malas decisiones. Stan, por favor. Necesito esto. Otra pausa. Más larga esta vez. Está bien. Pero tú pagas las cervezas, y me vas a escuchar cuando te diga que te alejes de lo que sea que estés planeando. Nos reunimos en Murphy's Tavern la noche siguiente. Stan deslizó una carpeta de Manila por la mesa hacia mí, luego se recostó en su silla con una botella de Budweiser. Matt Brennan, dijo, 38 años, divorciado, sin hijos. Su exesposa lo dejó en la ruina hace 3 años. Aparentemente, ella también lo pilló engañando. El tipo tiene un patrón. Abrí la carpeta y empecé a leer, registros financieros, documentos judiciales de su divorcio, incluso algunas fotos que parecían haber sido tomadas con un teleobjetivo. ¿Tiene problemas de dinero?, continuó Stan. La empresa está endeudada hasta el cuello, con garantías personales de unos 6 millones en préstamos. El mercado inmobiliario ha estado blando y tiene varios proyectos que no avanzan. Así que no es tan exitoso como parece. Nadie es tan exitoso como parece, pero Brennan camina por la cuerda floja, un mal negocio y todo su imperio se desmorona. Estudié una foto de Matt saliendo de su edificio de oficinas, hablando por teléfono con una expresión que parecía más estresada que segura. Hay más, dijo Stan. El tipo tiene problemas con el juego. Partidas de póker, apuestas deportivas, viajes a casinos en Atlantic City. Le debe mucho dinero a algunas personas. ¿Cuánto de grave? Lo suficientemente grave como para que debería estar cuidándose las espaldas. Cerré la carpeta y miré a Stan. ¿Por qué me dices todo esto? Porque me caes bien, chico. Y porque he visto lo que pasa cuando se empuja demasiado a la gente buena. No eres un mal tipo, Parao, pero estás enojado. Y la gente enojada toma decisiones estúpidas. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que tomes esta información y te vayas. Encuentra una buena chica que no sea una abogada tramposa y deja que el karma se encargue de Matt Brennan. Créeme, a los tipos como él siempre les llega lo que se merecen. Pero no me interesaba el karma. Me interesaba la justicia. Pasé la semana siguiente estudiando a Matt Brennan como si fuera una afección médica que necesitaba diagnosticar. Sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. La información que Stan me había dado era solo el principio. Matt era un hombre de hábitos. Todas las mañanas a las 7:30, se detenía en la misma cafetería a 3 cuadras de su oficina. Hacía ejercicio en un gimnasio exclusivo en el centro todos los martes y jueves a las 6 de la tarde almorzaba en Romanos, mis Romanos,
el restaurante donde Lidia y yo tuvimos nuestra primera cita, todos los viernes con el mismo grupo de socios comerciales. Ese último detalle se sintió como un insulto personal. Conducía su Audi como si fuera el dueño de la carretera, estacionándose en espacios para discapacitados y carriles de bomberos sin pensarlo dos veces. El tipo de persona que nunca había recibido una multa que no pudiera pagar, nunca había enfrentado una consecuencia que no pudiera comprar para salir de ella. Pero todos tienen vulnerabilidades. Y la mayor vulnerabilidad de Matt Brennan era su ego. Empecé con algo pequeño, consejos anónimos a la ciudad sobre sus hábitos de estacionamiento ilegal. Fotos enviadas a la autoridad de estacionamiento que mostraban su Audi en espacios para discapacitados, con marcas de tiempo y datos de ubicación. En una semana, su coche recibía multas diariamente. Observé desde el otro lado de la calle cómo descubría una brillante multa de estacionamiento naranja pegada a su parabrisas. Vi cómo su cara se ponía roja de ira mientras la arrugaba y la tiraba al suelo. Luego, presenté una queja por ruido sobre la construcción en uno de sus sitios de desarrollo. El inspector de la ciudad que apareció encontró varias infracciones del código que detuvieron el trabajo durante 3 días mientras se tramitaban los permisos. Pequeñas victorias, pero se sentían bien, como si finalmente estuviera contraatacando en lugar de simplemente absorber el daño. La verdadera oportunidad llegó cuando lo escuché por teléfono en ese restaurante de lujo donde tenía sus almuerzos de poder. Estaba discutiendo con alguien sobre una deuda de póker, su voz se hacía más fuerte y más agitada a medida que la conversación avanzaba. «Te dije que lo pagaré», decía. «El proyecto Riverside cierra el próximo mes y tendré tu dinero más intereses». Saqué mi teléfono y comencé a grabar. «No, no lo tengo ahora, pero lo tendré. Solo dame otras 2 semanas». La conversación continuó durante otros 5 minutos, con Matt prometiendo dinero que claramente no tenía a personas que claramente no eran pacientes para cobrar deudas. Después de colgar, lo seguí de regreso a su oficina y lo observé pasear por su oficina en la esquina como un animal enjaulado. Incluso desde la calle, podía ver el estrés en su lenguaje corporal. Esa noche, investigué un poco sobre el proyecto Riverside que había mencionado. Era un desarrollo de condominios de lujo en la orilla del río, el negocio más grande de Matt hasta la fecha. El tipo de proyecto que o haría su carrera o la destruiría. El cierre estaba programado para dentro de 6 semanas, pero los cierres podían retrasarse, especialmente cuando los inspectores de la ciudad encontraban problemas con los permisos y los informes ambientales. Hice algunas llamadas. 2 semanas después, el proyecto Riverside estaba atascado en trámites burocráticos, preocupaciones ambientales, discrepancias en los permisos, quejas de grupos vecinales sobre el tráfico y el ruido, el tipo de pesadilla burocrática que podía durar meses. Vi la cobertura de noticias locales de residentes enojados protestando frente al ayuntamiento, exigiendo respuestas sobre el impacto ambiental del proyecto. Matt estaba parado en los escalones del edificio municipal tratando de responder a las preguntas de los reporteros mientras el sudor goteaba por su rostro a pesar del clima fresco de octubre. «Señor Brennan», preguntó un reportero, «¿cómo afectarán estos retrasos la posición financiera de su empresa?» «Brennan Development es financieramente sólida», respondió, pero su voz carecía de convicción. «Confiamos en que estos problemas se resolverán rápidamente». Pero no se resolverían rápidamente. Me había asegurado de eso. Esa tarde, estaba reponiendo suministros en el hospital cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Lidia, me enteré del proyecto de Matt. Los retrasos, sé que fuiste tú». Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, luego le respondí, «No sé de qué estás hablando». «Lidia, Frank, por favor, para. Lo vas a arruinar». «Yo, como él me arruinó a mí». «Lidia, eso es diferente. Este es su sustento». Casi me reí de eso. ¿Su sustento? Como si mi vida, mi futuro, mi capacidad para confiar en otro ser humano no hubieran sido su sustento también. «Yo, no es mi problema, Lidia. Lidia, te lo ruego. Por favor, para. Yo, hiciste tu elección, Lidia. Ahora vive con ella». Bloqueé su número y volví al trabajo. Pero no había terminado con Matt Brennan. Ni de lejos. Lo hermoso de la venganza es que, una vez que empiezas, se vuelve adictiva. Cada pequeña victoria te da hambre de una más grande.
Cada vez que ves a tu objetivo retorcerse, quieres aplicar más presión. La situación financiera de Matt se estaba deteriorando rápidamente. Los retrasos del proyecto Riverside habían provocado cláusulas de penalización en sus contratos de construcción. Sus inversores estaban cada vez más nerviosos. Sus acreedores estaban cada vez más impacientes. Sabía todo esto porque había empezado a seguir a su exesposa en las redes sociales. Jennifer Brennan, ahora Jennifer Walls, era una agente inmobiliaria que claramente estaba al tanto de los negocios de su exmarido. Publicaba sutiles indirectas sobre el karma alcanzando a los infieles sinvergüenzas y compartía artículos sobre proyectos de desarrollo fallidos con comentarios punzantes. También estaba, descubrí, más que feliz de hablar con un extraño comprensivo que afirmaba estar considerando invertir en uno de los proyectos de Matt. Matt Brennan, dijo cuando llamé a su oficina, fingiendo ser un cliente potencial. Oh, cariño, no quieres meterte en nada de lo que él esté haciendo. Créeme. ¿En serio? Su empresa parece exitosa. Jennifer se rió, pero no había humor en ello. Matt siempre ha sido bueno para hacer que las cosas parezcan exitosas, pero debajo de todo ese brillo, es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, está endeudado hasta las cejas. Tiene un problema con el juego que pondría nervioso a un corredor de apuestas de Las Vegas. Y cree que las reglas no se aplican a él. Sigue mi consejo y busca a alguien más con quien invertir. Parece que lo conoces bastante bien. Estuve casada con él durante 6 años. Eso fue unos 5 años demasiado. Le di las gracias por el consejo y colgué, pero no antes de obtener información muy específica sobre la situación financiera de Matt y sus deudas de juego. Armado con esta nueva inteligencia, hice otra llamada. Esta vez a la Comisión Estatal de Juegos de Azar, informando sobre actividades sospechosas en las partidas de póker clandestinas que Matt frecuentaba. No tuve que mentir ni exagerar. Todo lo que informé era información que Jennifer me había dado, detalles sobre operaciones de juego ilegal que ya estaban en el radar de las fuerzas del orden. 3 días después, la partida de póker fue allanada. Matt no fue arrestado, pero su nombre fue mencionado en el artículo del periódico sobre la redada. Más importante aún, sus acreedores leyeron ese artículo. Estaba trabajando en un turno de noche cuando Stan me llamó. «Necesitas retroceder», dijo sin preámbulos. «Hola a ti también, Stan». «Lo digo en serio, Parao. Estoy escuchando cosas sobre Matt Brennan. Cosas malas». ¿Cómo qué? Como que la gente a la que le debe dinero no es del tipo que acepta excusas. Si sigues presionando, esta situación se va a poner fea rápidamente. Quizás necesite ponerse fea. No para ti. Tú eres enfermero, no un gángster. No sabes cómo manejar lo que viene después. No le tengo miedo a Matt Brennan. Deberías tener miedo de la gente a la que Matt Brennan le tiene miedo. Hay una diferencia entre justicia y estupidez, chico. No cruces esa línea. Pero ya había cruzado tantas líneas que no estaba seguro de poder encontrar el camino de regreso. A la mañana siguiente, estaba tomando café en la cafetería cerca del hospital cuando vi entrar una figura familiar. Matt Brennan, con el aspecto de no haber dormido en días. Su cabello, generalmente perfecto, estaba desaliñado, su traje caro arrugado, y tenía ojeras bajo los ojos. Pidió un café grande y 3 shots de espresso, luego se sentó en una mesa cerca de la ventana. Lo observé revisar su teléfono de forma obsesiva, su pierna rebotando con energía nerviosa. Después de unos minutos, otro hombre se le unió, mayor, con un traje barato y el tipo de expresión que sugería que no estaba allí para una charla amistosa. No pude escuchar su conversación, pero pude leer su lenguaje corporal. El hombre mayor estaba tranquilo, hablando en voz baja. Matt estaba agitado, gesticulando con las manos, sacudiendo la cabeza repetidamente. La conversación duró quizás 10 minutos. Cuando terminó, Matt se sentó solo en su mesa durante otros 20 minutos, mirando su teléfono como si pudiera proporcionarle alguna solución milagrosa a sus problemas. Cuando finalmente se fue, parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Debería haberme sentido satisfecho. Esto era lo que había querido. Ver a Matt Brennan enfrentar las consecuencias de sus acciones, ver su vida perfecta desmoronarse como se había desmoronado la mía.
Pero sentado en esa cafetería, observando a un hombre que había destruido sistemáticamente, sentí algo completamente diferente. Me sentí poderoso, y eso me asustó más que cualquier cosa que Stan hubiera dicho. 3 semanas después, el mundo de Matt Brennan se derrumbó por completo. El proyecto Riverside fue cancelado oficialmente después de que grupos ambientalistas presentaran una orden judicial que mantendría el desarrollo en los tribunales durante años. Su empresa constructora, incapaz de absorber las pérdidas del proyecto retrasado, se declaró en bancarrota. Sus inversores se retiraron de sus otros negocios, dejándolo personalmente responsable de millones en préstamos garantizados. Pero el golpe final llegó de una fuente inesperada. Estaba leyendo el periódico de la mañana mientras tomaba café cuando vi el titular: desarrollador local arrestado en investigación de juego. El artículo detallaba cómo Matt había sido descubierto tratando de pagar sus deudas de póker con dinero malversado de cuentas fiduciarias de clientes. La investigación de la Comisión de Juegos de Azar que había desencadenado había descubierto irregularidades financieras que llevaron a una auditoría completa de sus prácticas comerciales. Se enfrentaba a 5 a 10 años de prisión. Debería haberme sentido reivindicado. Esto era justicia, ¿no? El hombre que destruyó mi vida finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. En cambio, me sentí vacío. Esa tarde, Lydia me llamó desde un número que no reconocí. Frank, necesitamos hablar. Creí que había bloqueado tu número. ¿Lo hiciste? Estoy llamando desde el trabajo. Por favor, solo dame 5 minutos. Algo en su voz me hizo aceptar reunirme con ella. No en Romanos. Ese lugar guardaba demasiados recuerdos para ambos, sino en una cafetería neutral del centro. Tenía un aspecto terrible. Su apariencia, generalmente perfecta, estaba desaliñada. Sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Había perdido peso y había una fragilidad en ella que nunca había visto antes. Matt fue arrestado ayer, dijo sin preámbulos. Vi las noticias. Él dice que eres responsable, que has estado saboteando su negocio durante meses. Bebí mi café y no respondí. Frank, ¿qué has hecho? No hice nada ilegal si eso es lo que preguntas. Eso no es lo que pregunto. Su voz temblaba. Me pregunto si destruiste la vida de un hombre por lo que pasó entre nosotros. Matt destruyó su propia vida. Yo solo ayudé a acelerar el proceso. Va a la cárcel, Frank. Su empresa ha desaparecido. Su reputación está arruinada. Y se enfrenta a cargos criminales. Todo porque se acostó con tu prometida. Todo porque es un criminal que estaba robando dinero para pagar deudas de juego, corregí. No lo obligué a desfalcar a sus clientes, Lydia. Simplemente me aseguré de que las personas adecuadas se enteraran. Me miró como si me viera por primera vez. Ya no sé quién eres. Soy la misma persona que siempre fui. Simplemente nunca te tomaste la molestia de averiguar qué pasa cuando alguien me empuja demasiado lejos. Este no eres tú, Frank. El hombre del que me enamoré nunca. El hombre del que te enamoraste fue lo suficientemente ingenuo como para creer que el amor significaba algo. Que el compromiso significaba algo. Que cuando alguien prometía pasar su vida contigo, realmente lo decía en serio. Me incliné sobre la mesa. Ese hombre se ha ido, Lydia. Tú lo mataste. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Cometí un error. Un error. Y tú has destruido 2 vidas por ello. Un error, me reí, pero no había humor en ello. Tuviste una aventura durante 4 meses. Me mentiste todos los días durante 4 meses. Usaste el dinero de nuestra boda para hacer viajes con otro hombre. Eso no es un error. Eso es un patrón de traición deliberada. Sé que lo que hice estuvo mal. No, sabes que lo que hiciste fue estúpido. Hay una diferencia. Se secó los ojos con un pañuelo, tratando de recomponerse. ¿Qué quieres de mí, Frank? ¿Qué se necesitaría para que me perdonaras? Nada, dije. No hay nada que puedas hacer, nada que puedas decir, nada que puedas ofrecer que me haga perdonarte porque el perdón requiere confianza y nunca volveré a confiar en ti. Entonces, ¿esto es todo? Así es como terminamos.
Terminamos la noche que encontré a Matt en tu apartamento. Todo lo demás ha sido solo limpieza. Me levanté de la mesa y la miré. Parecía tan pequeña, tan rota. Una parte de mí, una parte muy pequeña, sintió pena por ella, pero en su mayoría no sentí nada en absoluto. Adiós, Lydia. Salí de la cafetería y nunca la volví a ver. 6 meses después, yo vivía una vida completamente diferente. El estudio había dado paso a un apartamento de una habitación en un barrio mejor. Me habían ascendido a enfermero jefe en la sala de emergencias, lo que conllevaba un aumento significativo de sueldo y más responsabilidades. Había vuelto a salir con alguien. Nada serio, solo cenas casuales y películas con mujeres que no sabían de mi pasado. Matt Brennan había sido sentenciado a 7 años de prisión. Sus bienes habían sido incautados para pagar a sus víctimas, dejándolos sin nada. Intentó implicarme en su caída durante su audiencia de sentencia, afirmando que yo había orquestado una campaña de acoso contra él, pero sin pruebas, solo sonó como las acusaciones desesperadas de un hombre culpable. Lydia se había mudado a otra ciudad. Su bufete de abogados la había despedido discretamente después de que estallara el escándalo. Aparentemente, salir con un cliente que luego fue condenado por malversación se consideraba un conflicto de intereses. Me enteré a través de amigos en común que trabajaba para un pequeño bufete en Filadelfia, comenzando de nuevo desde abajo en la escala legal. Debería haberme sentido satisfecho con cómo habían resultado las cosas. Las personas que me habían agraviado habían enfrentado las consecuencias. Se había hecho justicia. Pero a altas horas de la noche, cuando estaba solo en mi apartamento, a veces me preguntaba en quién me había convertido en el proceso de obtener esa justicia. El hombre del que Lydia se había enamorado, el que ella afirmó que yo había matado, había sido confiado, optimista, dispuesto a ver lo mejor en las personas. El hombre en el que me había convertido era más duro, más cínico, siempre buscando el lado oscuro, siempre esperando la traición. ¿Fue eso crecimiento o daño? ¿Me había vuelto más fuerte o simplemente más roto? Estaba pensando en esto una noche cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. ¿Es usted Frank Parao? La voz era desconocida, mayor, con un ligero acento que no pude identificar. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es David Chen. Llamo por Matt Brennan. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con él? Creo que deberíamos vernos. Hay algunas cosas que usted necesita saber sobre lo que realmente sucedió. No sé de qué está hablando. Señor Parao, sé lo que hizo. Más importante aún, sé por qué lo hizo. Y sé que usted no obtuvo la historia completa. Voy a colgar ahora. Matt Brennan no sedujo a su prometida, dijo Chen rápidamente antes de que pudiera desconectar. Ella lo sedujo a él, y lo hizo porque alguien le pagó. El teléfono se sintió pesado en mi mano. Eso es imposible. ¿Lo es? Reúnete conmigo mañana en Murphy's Tavern a las 8 de la tarde. Ven solo y te lo contaré todo. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alguien le había pagado a Lydia para que sedujera a Matt. Eso no tenía sentido. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Y quién era David Chen? Pero incluso mientras me decía a mí mismo que era imposible, piezas de un rompecabezas que no sabía que existía, comenzaron a encajar. El repentino interés de Lydia en trabajar hasta tarde. Su nuevo guardarropa, pagado con dinero que, había asumido, provenía de su trabajo. La forma en que parecía casi aliviada cuando la confronté sobre la aventura, como si hubiera estado esperando que terminara. La noche siguiente, llegué a Murphy's Tavern 20 minutos antes y tomé una mesa en la esquina trasera donde podía ver la puerta. Exactamente a las 8 de la tarde, un hombre de unos 60 años entró, miró a su alrededor y se acercó a mi mesa. Señor Parao, soy David Chen. Era más pequeño de lo que esperaba, con cabello plateado y el tipo de confianza tranquila que proviene de años de experiencia en situaciones peligrosas. Se sentó frente a mí y pidió un whisky. Va a querer escuchar esto sentado, dijo. Estoy escuchando. Chen sacó una carpeta de Manila, todo el mundo parecía tener carpetas de Manila en estos días, y la deslizó sobre la mesa.
Hace 3 años, Matt Brennan estaba casado con Jennifer Walls. Jennifer me contrató para investigar la infidelidad de su marido, lo que encontré fue peor que el adulterio. Encontré pruebas de malversación, fraude fiscal y conexiones con el crimen organizado a través de sus deudas de juego. Abrí la carpeta y empecé a leer. Registros financieros, fotos de vigilancia, informes detallados de las actividades criminales de Matt que se remontaban a años. Jennifer usó esta información para destruir a Matt en su divorcio, continuó Chen. Pero ella quería más que solo un acuerdo financiero. Quería arruinarlo por completo, así que me contrató para orquestar un plan a largo plazo. ¿Qué tipo de plan? El tipo que requería una mujer hermosa y ambiciosa para seducir a Matt y llevarlo a una situación en la que todos sus crímenes serían expuestos. Mi sangre se sentía como agua helada en mis venas. ¿Lidie? Jennifer la encontró a través de una amiga en común, una abogada que estaba frustrada con su carrera, que quería más dinero y estatus de los que su actual novio podía proporcionarle. Jennifer le ofreció $50,000 para seducir a Matt Brennan y documentar sus actividades criminales. Está mintiendo. Chen metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Esta es una conversación entre Jennifer y Lydia de hace 8 meses. Le dio al play. La voz de Jennifer salió por el altavoz, clara e inconfundible. Necesito que te acerques a él, que te ganes su confianza, quizás incluso que te mudes con él si es necesario. Documenta todo, sus negocios, sus apuestas, su situación financiera. Cuando tengamos suficientes pruebas, desencadenaremos una investigación que lo meterá en la cárcel durante años. La voz de Lydia respondió, ¿y Frank? No puedo simplemente abandonar mi relación. Esa es tu elección, pero el dinero no estará disponible para siempre. $50,000, Lydia, libres de impuestos. Eso es más de lo que ganas en un año en ese bufete de abogados. Y si Frank se entera, entonces tendrás $50,000 para empezar de nuevo en otro lugar. Chen detuvo la grabación y me miró. Hay más, pero creo que entiende la idea. Sentí como si estuviera cayendo por el hueco de un ascensor por segunda vez en mi vida. Todo lo que había creído sobre el año pasado, sobre la traición de Lydia, sobre la culpabilidad de Matt, sobre mi propia venganza, estaba mal. Ella nunca lo amó, dije más para mí mismo que para Chen. No, ella estaba haciendo un trabajo y lo hizo muy bien. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué seguir con la farsa? Porque Jennifer Walls es una mujer muy meticulosa. Sabía que si el novio de Lydia descubría la aventura y reaccionaba mal, añadiría otra capa de autenticidad a la situación. Tu ira, tu investigación, tu campaña contra Matt, todo eso ayudó a vender la historia. Yo fui parte del plan. Usted fue un idiota útil, señor Parao. Lamento decirlo tan crudamente, pero eso es lo que fue. Cerré la carpeta y la deslicé de nuevo por la mesa. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Jennifer Walls me contrató para limpiar cabos sueltos, y usted se ha convertido en un cabo suelto. La taberna de repente se sintió muy tranquila a pesar de la multitud de gente a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Significa que a Jennifer le preocupa que usted pueda eventualmente descubrir la verdad. Le preocupa que usted pueda ir a las autoridades, o peor, que usted pueda ir tras ella de la misma manera que fue tras Matt. Entonces, ¿ella te envió a qué? ¿Amenazarme? Chen sonrió, pero no fue una expresión agradable. Ella me envió a ofrecerle una opción. Tome $50,000, firme un acuerdo de confidencialidad y desaparezca. O rechace y afronte las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Señor Parao. Usted destruyó sistemáticamente la vida de un hombre basándose en información incompleta. Presentó informes falsos ante agencias municipales. Manipuló a funcionarios gubernamentales. Y usted interfirió en investigaciones en curso. Jennifer tiene pruebas documentadas de todo lo que usted hizo. Una llamada telefónica de ella y usted se enfrentará a cargos criminales propios. Lo miré durante mucho tiempo, tratando de procesar la magnitud de lo que me decía. Me habían engañado, manipulado, usado como arma en la guerra de otra persona. Y si tomo el dinero, entonces desapareces. Ciudad nueva, vida nueva, identidad nueva si es necesario. Jennifer nunca volverá a saber de ti,
y tú nunca volverás a saber de ella. ¿Qué hay de Lidia? ¿Qué hay de ella? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Ella tomó su dinero y se fue. La última vez que supe, vivía en algún lugar de Europa. Obtuvo lo que quería, señor Parao. La pregunta es, ¿qué quiere usted? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. ¿Qué quería? Quería mi vida anterior. Quería ser el hombre confiado y optimista que había sido antes de que todo esto comenzara. Quería creer en el amor, el compromiso y la bondad básica de las personas. Pero ese hombre se había ido, y ninguna cantidad de dinero podría traerlo de vuelta. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Tiene 24 horas. Chen se levantó de la mesa y dejó una tarjeta de presentación junto a la carpeta. Llámeme mañana por la noche con su decisión. Salió de la taberna, dejándome solo con los restos de todo lo que había creído sobre mi vida. No dormí esa noche. Me senté en mi apartamento mirando la tarjeta de presentación de David Chen, tratando de darle sentido a todo lo que me había dicho. Lidia nunca me había traicionado por amor a otro hombre. Me había traicionado por dinero. $50.000 para destruir su propia vida, mi vida y la vida de Matt Brennan. En cierto modo, eso se sintió peor que la traición original. Al menos cuando había pensado que se había enamorado de otra persona, había habido alguna emoción humana involucrada, algo de pasión, algo de conexión, alguna razón más allá de la simple codicia. Pero esto era solo un negocio. Frío, calculado, mercenario. Me encontré pensando en Matt Brennan sentado en una celda de prisión por crímenes que había cometido, pero por razones que probablemente aún no entendía. ¿Alguna vez se dio cuenta de que Lidia estaba trabajando para su exesposa? ¿Sabía que toda su relación con ella había sido orquestada para destruirlo? ¿Importaba? El hombre era un criminal. Había malversado dinero de clientes. Había evadido impuestos. Se había involucrado con gente peligrosa a través de sus apuestas. Todo lo que le había sucedido era, en última instancia, su propia culpa. Pero yo había sido el instrumento de su destrucción, y lo había hecho por las razones equivocadas. A las 6 de la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y conduje a la prisión estatal donde Matt cumplía su condena. Las horas de visita no comenzaban hasta las 9, pero me senté en el estacionamiento durante 3 horas tratando de decidir qué le iba a decir. Cuando finalmente llamaron su nombre, Matt Brennan parecía una persona diferente. La prisión lo había envejecido 10 años en 6 meses. Había perdido peso, su cabello se estaba encaneciendo y había un cansancio en sus ojos que no había estado allí antes. Se sentó frente a mí en la sala de visitas, separado por una gruesa lámina de plexiglas. Frank Parao, dijo por teléfono. Me preguntaba cuándo aparecerías. Hola, Matt. ¿Vienes a regodearte? No, vine a disculparme. Eso lo sorprendió. Se reclinó en su silla y estudió mi rostro. ¿Disculparte por qué? Por haber sido utilizado para destruir tu vida. Le conté todo sobre David Chen, sobre el plan de Jennifer, sobre el pago de $50.000 de Lidia. Observé cómo su expresión cambiaba de sospecha a sorpresa a algo que podría haber sido alivio. Ella estaba trabajando para Jennifer, dijo cuando terminé. No fue una pregunta. Todo el tiempo. Jesús, se frotó la cara con su mano libre. Realmente pensé que me amaba. ¿Qué tan patético es eso? Ambos pensamos que nos amaba. Sí, pero tú tuviste 3 años para construir esa ilusión. Yo tuve 4 meses de la mejor actuación que he visto. Nos sentamos en silencio un rato. 2 hombres que habían sido destruidos por la misma mujer por la misma razón. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Matt finalmente. No lo sé. La gente de Jennifer quiere que tome dinero y desaparezca. ¿Vas a hacerlo? Tampoco lo sé. Matt se inclinó hacia adelante y me miró directamente. Frank, necesito que entiendas algo. Todo lo que me pasó, la bancarrota, los cargos criminales, esta condena de prisión, me lo merecía todo. Estaba robando dinero de clientes para pagar deudas de juego. Estaba evadiendo impuestos. Estaba involucrado con gente muy mala.
Lo sé. Pero Jennifer no me destruyó porque fuera un criminal. Me destruyó porque la engañé. El hecho de que también fuera un criminal simplemente lo hizo más fácil. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que Jennifer Walls es una mujer muy peligrosa que no perdona y no olvida. Si te cruzas con ella, te hará lo que me hizo a mí. Y a diferencia de mí, tú no te lo mereces. ¿Entonces crees que debería tomar el dinero? Matt guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Creo que deberías quemar su mundo como ella quemó el mío, pero también creo que deberías ser más inteligente al respecto de lo que fui yo. ¿Qué significa eso? Significa que no le des ninguna munición para usar en tu contra. No infrinjas ninguna ley. No dejes ninguna prueba. Y no confíes en nadie porque todos en el mundo de Jennifer Walls están trabajando para ella o le tienen miedo. El tiempo de visita casi había terminado. Tenía una pregunta más. ¿Sabes dónde está Lydia? No, pero conozco a alguien que quizás sí. Me dio un nombre y una dirección. Alguien que había trabajado con el investigador de Jennifer y que podría tener información sobre a dónde se había ido Lydia con su dinero sucio. Cuando me iba, Matt me llamó por última vez. Frank, cuando la encuentres, recuerda que no es la mujer que ninguno de nosotros pensó que era. Ahora es la criatura de Jennifer Walls. No cometas el error de pensar que queda algo de la persona que solías amar. Conduje a casa con esas palabras resonando en mi cabeza. Esa noche, llamé a David Chen. He tomado mi decisión, le dije. Y no voy a aceptar el dinero. Hubo una larga pausa. Eso es desafortunado, señor Parao. Esperaba que fuera razonable al respecto. Estoy siendo muy razonable. Simplemente no estoy cooperando. Jennifer no estará contenta. Entonces Jennifer no debería haberme involucrado en su plan de venganza sin mi consentimiento. ¿Entiende lo que esto significa? Significa que le haré a Jennifer Walls lo que le hizo a Matt Brennan y lo que le haré a Lydia cuando la encuentre. Señor Parao, dígale a su jefa que eligió a la persona equivocada para usar como arma y dígale que debería haberme dejado en paz cuando tuvo la oportunidad. Colgué el teléfono y comencé a planear mi verdadera venganza. Epílogo. El final del juego. Me llevó 3 meses encontrar a Lydia. Vivía en Barcelona, trabajaba como traductora y vivía del dinero de Jennifer Walls. Había cambiado su nombre, se había teñido el cabello y había creado una identidad completamente nueva para sí misma. Pero había cometido un error. Se había mantenido en contacto con su hermana, Rachel, y Rachel todavía vivía en el mismo apartamento, todavía trabajaba en el mismo trabajo y todavía confiaba demasiado fácilmente en la gente. Volé a Barcelona un viernes por la noche y encontré a Lydia en un café cerca de su apartamento, leyendo un libro y bebiendo vino como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Levantó la vista cuando me senté frente a ella y por un momento vi un miedo genuino en sus ojos. Hola, Lydia. Frank, ¿cómo me encontraste? Estoy muy motivado. Cerró su libro y lo puso sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué quieres? Quiero que sepas que sé todo sobre Jennifer Walls, sobre los $50.000, sobre el plan para destruir a Matt Brennan. No sé de qué estás hablando. Sí, lo sabes. Y sabes que sé que mientes. Miró alrededor del café, probablemente calculando sus posibilidades de escapar, pero no había dónde correr, y ambos lo sabíamos. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a destruir a Jennifer Walls. ¿Estás loco? ¿Sabes de lo que es capaz? Sé exactamente de lo que es capaz. He visto su trabajo. Frank, por favor, solo déjame en paz. Desapareceré de nuevo. Nunca me verás, y ambos podremos seguir con nuestras vidas. No, no puedes seguir adelante. No puedes tomar dinero sucio y empezar de nuevo en una hermosa ciudad y fingir que nada de esto pasó. Lo que te hice estuvo mal, pero lo que me hiciste fue imperdonable. Pero lo que le hiciste a Matt fue peor porque sabías que iba a ir a prisión y lo hiciste de todos modos. La compostura de Lydia finalmente se quebró. Matt Brennan era un criminal. Se merecía todo lo que le pasó. Quizás, pero esa no fue tu decisión.
No eres un juez ni un jurado ni un instrumento de justicia. Eres solo una mujer que vendió su alma por $50.000. ¿Y ahora qué? ¿Me matas? ¿Me entregas a la policía? No. Me vas a ayudar a exponer a Jennifer Walls. Vas a testificar sobre lo que hizo, proporcionar pruebas de su conspiración y ayudarme a asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones. ¿Y si me niego? Saqué mi teléfono y le mostré un archivo de vídeo. Entonces esto se envía a todos los principales medios de comunicación de Estados Unidos junto con la documentación de tu papel en la conspiración de Jennifer. El vídeo era metraje de seguridad del café donde ella y Jennifer se habían reunido para planear la destrucción de Matt. Lo había obtenido de los archivos de David Chen, que había adquirido a través de métodos que prefería no discutir. Irás a prisión, dijo. Quizás, pero tú también, y Jennifer también. La pregunta es si quieres ser recordada como una víctima que ayudó a exponer una conspiración o como una CEO conspiradora que obtuvo lo que se merecía. Lydia miró el teléfono durante mucho tiempo, luego levantó la vista hacia mí. Has cambiado, dijo. No eres el hombre que solía conocer. No, no lo soy. Soy el hombre que tú y Jennifer Walls crearon, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Ella accedió a cooperar. 3 semanas después, Jennifer Walls fue arrestada bajo cargos de conspiración, fraude y manipulación de testigos. La evidencia que Lydia proporcionó, combinada con los archivos de David Chen y el testimonio de Matt Brennan, pintó un cuadro de una mujer que había usado el sistema legal como su arma personal de venganza. Jennifer fue sentenciada a 12 años de prisión. Sus bienes fueron incautados para pagar la restitución a las víctimas de Matt. Su reputación fue destruida, su licencia de abogada revocada, su vida sistemáticamente desmantelada pieza por pieza. Lydia testificó contra su antigua empleadora y recibió inmunidad a cambio de su cooperación. Regresó a los Estados Unidos y entró en protección de testigos, desapareciendo en una nueva identidad que ni siquiera yo pude rastrear. La sentencia de Matt Brennan fue reducida a cambio de su testimonio. Fue liberado después de cumplir 18 meses y ahora trabaja como capataz de construcción en un pequeño pueblo de Montana, lejos del mundo del desarrollo de altos vuelos y las partidas de póker clandestinas. Y yo, volví a mi trabajo en el hospital, a salvar vidas y ayudar a la gente y a fingir que era el buen hombre que solía ser. Pero a altas horas de la noche, cuando estoy solo en mi apartamento, pienso en las decisiones que tomé y en la persona en la que me convertí. Pienso en la justicia y la venganza y en la delgada línea que las separa. Pienso en la confianza y la traición y en si es posible amar a alguien después de haber visto de lo que la gente es realmente capaz. Sobre todo, pienso en el hecho de que gané. Destruí a todos los que me habían agraviado, expuse sus crímenes y los vi enfrentar las consecuencias de sus acciones. Debería sentirme satisfecho. Debería sentirme reivindicado. En cambio, me siento vacío porque, al final, la venganza no cura nada. No devuelve lo que has perdido ni te vuelve a hacer sentir completo. Simplemente te convierte en alguien a quien no reconoces. Alguien que es capaz de cosas que nunca pensaste que harías. Jennifer Walls tenía razón en una cosa. Yo era un idiota útil. Pero no era su idiota útil. Era el mío.